firme está mi alma cuando puedo ver. Que Dios te bendiga, sé bienvenido a nuestro devocional Tiempo con Dios. Hoy martes 10 de octubre de 2023 estudiaremos el tema Finanzas y actitudes personales en Proverbios 6, 1 al 19. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Finanzas y actitudes personales. ¿Te ha tocado alguna ocasión que alguna persona cercana a ti te pide que salgas por fiador de él? Lo que la cita bíblica nos está dando en esta parte es una enseñanza. La sabiduría nos está enseñando. La insensatez aquí es hacerse responsable por la deuda de otro y comprometerse a pagar si el otro no paga. Es una insensatez. En tanto que hay precedente para esta práctica, es mucho mejor dar a los que tienen necesidad o prestar sin interés. La intención del escritor sagrado, la intención de la sabiduría para nosotros, es que aprendamos que no es malo querer ayudar a otras personas, pero no debemos caer en la insensatez, ausencia de esa sabiduría, de quedar como fiador de alguien, de pagar en lugar de que una persona pague su propia responsabilidad. Ahora, ¿podemos ayudar a otros? Por supuesto que podemos ayudarlos, pero podemos y debemos ayudar a quienes de verdad lo necesitan. Y si nos piden prestado a nosotros, debemos y si podemos prestar sin interés, que es lo que nos está enseñando aquí. Los versos 2 al 4 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca, quedaste preso, has caído en la mano de tu prójimo. Bueno, todo esto es una forma de decir que cualquiera que se hace responsable por la deuda de otra persona queda atrapado y controlado porque ha entregado el control de aquello que Dios le había encomendado como mayordomo. Estamos hablando del dinero, del recurso que Dios nos ha dado. La situación es tan grave que es imperativo asumir el control de los recursos que Dios ha dado y salir inmediatamente de un arreglo tan intolerable, antes de llegar a la pobreza o a la esclavitud. Claro, debemos interpretar esto en su tiempo. En aquel entonces era común que si una persona salía como fiador de otro y esta segunda persona no pagaba, entonces todo el tiempo se volvía un esclavo de la persona a quien quería ayudar en un principio. Tal vez en nuestros tiempos ya no somos esclavos tal cual, pero sí generamos un tipo de esclavitud hacia esa persona que le llegamos a deber. La Biblia nos está enseñando aquí, debemos salir de forma inmediata de un arreglo tan intolerable. Debemos salir antes de llegar a la pobreza, antes de que nuestro dinero se pierda, antes de que lo que Dios nos ha encomendado para que seamos sus mayordomos, para que administremos el dinero que Dios nos da con el trabajo que Dios nos dio para poder solventar la vida que el Señor nos permite tener, para la familia que Dios nos ha regalado. Bueno, ese recurso debemos administrarlo de forma correcta y no regalarlo a las personas que únicamente quieren hacer mal.
ni salir por fiador de otras personas, pagar las responsabilidades de otras personas. Podemos ayudar si alguien lo necesita, podemos ayudar, pero no quedar como un aval de otras personas. Ahora, más adelante, para ser específicos, de los versos 6 al 11, son una advertencia contra la pereza. Y una advertencia contra la pereza es apropiada después de considerar la insensatez de garantizar la deuda de otra persona, por cuanto a menudo son los perezosos los que quieren ser avalados. Y la sabiduría se presenta de una forma hermosa y al mismo tiempo bastante práctica, que algunos pueden considerar como simple. Vamos por partes. El verso 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga es un ejemplo de actividad, diligencia y planificación, como lo dicen los versos 7 y 8, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esta parte sirve de reprensión a un perezoso. ¿Qué es un perezoso? Una persona holgazán que carece de dominio propio. Eso es un perezoso. La sabiduría envía al perezoso a aprender de una hormiga. Vemos qué tan sabia es esta parte de la escritura, qué tan sabio era el escritor para mostrarle a las personas que son holgazanes, que no quieren trabajar, que no les gusta hacerse responsables de sus propios gastos, de su vida incluso, que lo manda a aprender de una hormiga. Y empieza la advertencia de una forma más fuerte, con mayor ímpetu. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es decir, ¿no te cansas de dejar tu vida pasar? Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuánto te despertarás? Tal vez, dice la otra versión, dice la versión NTV, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. El perezoso, con su desordenada devoción al sueño en lugar de al trabajo, aprende demasiado tarde, con lo que llega a una pobreza inevitable, justo como una víctima es vencida por un bandido armado. Aquí estamos viendo una metáfora. Cuando una persona es floja, sus responsabilidades y gastos lo van a alcanzar. Las consecuencias van a llegar a él. Tal vez podemos estar confiados de que tenemos un recurso guardado para el futuro. Pero si no trabajamos, si no seguimos generando ese trabajo que el Señor nos ha dado o que el Señor nos puede dar, estamos siendo perezosos. Si no queremos trabajar, estamos siendo perezosos. Si no queremos administrar los recursos que Dios nos ha dado de una manera correcta, entonces estamos siendo perezosos. Y la metáfora es que vamos a ser atacados, o las personas perezosas, mejor dicho, que Dios nos libre de ser una de esas personas. Las personas perezosas serán atacadas como una víctima es vencida por un bandido armado. En tanto que la pereza conduce a la pobreza, no es siempre la pereza la causa de la pobreza. En tanto que la pereza conduce a la pobreza, no es siempre la pereza la causa de la pobreza. Esto es importante de tener presente. Ahora el verso 12 continúa diciendo: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. A partir de este verso, a partir del verso 12, nos empieza a hablar acerca de las cosas que Dios aborrece. Lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Hay cosas que no debemos permitir en nuestra vida, como la perversidad de la boca de los impíos. Ellos siembran discordias con mentiras y perversidades. Este verso habla acerca de un hombre malo. Literalmente un hombre Belial en su idioma original. Este es un término que se llegó a emplear para el mismo diablo. Eso lo podemos ver a lo largo de la escritura. Ahora, el verso 13 dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. En algún momento de mi vida escuché que hacer señales con las manos, hacer mensajes con los pies, con sonidos de los pies, era malo y que hablaba de que era una persona perversa. Bueno, vamos a interpretarlo conforme a su contexto. Al parecer esto era una cosa común en el Oriente. Las personas malas, temiendo a ser detectadas y para ocultar sus malas intenciones, contaban primero mentiras a las víctimas, a la vez que hacían señales con sus ojos, manos y pies, incluso sus dedos, a alguna otra persona en la maquinación para llevar a cabo
la falta, la ofensa, para dañar a las personas. Era algo común de ver en aquel entonces. Mientras yo lo distraigo, tú, otra persona, le robas o lo que se pusieran de acuerdo para hacer daño a otros. Por eso el escritor dice en el verso 13 que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Era algo común en aquel entonces. Perversidades hay en su corazón, anden pensando el mal en todo tiempo. En esta parte es importante entender que el pecado de conflicto, disensión o de crear un conflicto intencionalmente se menciona repetidas veces en Proverbios, lo cual nos enseña que es un tema importante, pero al mismo tiempo recurrente en la naturaleza humana. ¿Qué tenemos nosotros que entender? Toda aquella persona que provoca, y esto es importante recalcar, que provoca un conflicto sin ningún fundamento, es una persona insensata y alejada de la sabiduría. Y todos aquellos que están alejados de la sabiduría están alejados de Dios, porque la sabiduría proviene de Dios. En el verso 15 dice, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. No habrá remedio, los resultados de la iniquidad pueden ser irreversibles. Su castigo será, según el crimen, cuando Dios juzgue. Nosotros podemos pensar, tal vez queremos ver que cuando una persona hace daño, queremos ver el castigo de forma inmediata. Queremos ver el castigo que Dios le va a dar a esas personas que nos han hecho daño. Aquí hay algo importante que aprender. Todo mal se va a pagar. Para un creyente que ha hecho mal a otras personas, ese pecado, ese mal, ya fue llevado, ya fue pagado y fue llevado por el Señor Jesucristo en la cruz. Para todo inconverso, toda persona que muere en sus pecados y jamás busque a Dios, llevará su castigo y será Dios quien lo juzgue. De los versos 16 al 19 se nos presentan una lista, se nos presentan 5 cosas desde la cabeza hasta los pies de puntos que Dios aborrece. Estos 7 detestables pecados permiten vislumbrar profundamente la pecaminosidad del hombre. De hecho, estos versículos son como una recapitulación de las anteriores advertencias. Vamos por partes, vamos a leer los versículos y lo analizaremos posteriormente. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Número 1. Ojos altivos, el versículo 13, el que guiña. ¿Qué dice el versículo 13? Que guiña los ojos o que habla con los pies. Número 2. La lengua mentirosa, el verso 12. Dice el que anda en perversidad de boca, o sea, una persona que solamente habla perversidades o habla pecado. Verso 3. Punto número 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. El verso 13 habla acerca de los dedos, que hace señas con los dedos. Es la mano. Número 4. El corazón. Está diciendo el verso 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahora, esto es importante compararlo con el verso 14. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. El punto número 5, que son los pies presurosos para correr al mal, que está igual en el versículo 13, que habla con los pies. Y aquí hay algo sumamente importante de ver. Algo muy sorprendente. Ahora, siguen 2 cosas más a esta lista que resulta de la mezcla de todo lo anterior, y es el testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, son personas que cumplen con todas las características de lo que Dios aborrece. De lo que Dios aborrece de la humanidad, lo que el ser humano no debe ser. Pero tristemente vivimos en una sociedad que se ve como algo natural. Una persona que es mentirosa y una persona que es normal para él hacer
pleitos en donde no hay ni un solo problema, o donde tal vez hay un poco de tensión y esta persona se dedica únicamente a hacer que el fuego se encienda, hacer que todo explote. Esto sirve de parámetro para medir nuestro estado espiritual. Debemos examinar lo que Dios aborrece y esforzarnos en desecharlo para tener una espiritualidad sana y así agradar a nuestro Creador. Debemos preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que Dios aborrece de los creyentes y qué es lo que Dios puede aborrecer de mi forma de hablar o de actuar? Esto incluye lo que vimos al inicio. Tenemos la intención de ayudar a las personas, sí, pero no salgamos por fiadores de otros. Y ahora, de las actitudes y acciones que Dios aborrece, ¿habrá alguna en mi vida que Dios aborrezca? Necesitamos examinarnos no nada más hoy, sino todos los días de nuestra vida. Dios es el que nos guía a través de su palabra. Así que recordemos esto, llevémoslo en el corazón a todo lugar al que vayamos y tengamos presente que debemos agradar únicamente a Dios. Debemos tener cuidado con el tema de las finanzas porque es Dios el que nos da el trabajo y Dios el que nos da el recurso para que lo administremos de forma correcta. Y debemos tener cuidado con nuestras actitudes, las actitudes personales. Es un gusto poder estar contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede